Bienvenidas, bienvenidos. Les habla aquí su profesor Ricardo Chicagelis, encargado de la materia de Historia del Periodismo de la Universidad de Cartagena. Y en esta ocasión les hablo para presentarles un artículo escrito por la historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, Orieli Simanca. La doctora Simanca escribió un artículo que tituló La censura católica al cine en Medellín 1936-1955. ¿Para qué es útil que en esta materia conozcamos este documento, conozcamos este artículo? Es útil para ver qué interés y qué incidencia tuvo la Iglesia Católica en la configuración de la opinión pública en nuestro país. Para esto también vale la pena tener en cuenta que si tú quieres entender la historia en general de Colombia, tienes que entender la historia de la Iglesia Católica en Colombia, toda vez que el sistema de creencias judeocristiano ha actuado en el devenir de Colombia como una especie de pegante social, como una especie de código que viene en el devenir de la humanidad que habita en este país. Entonces, ahí tenemos un elemento que de alguna u otra manera condiciona o caracteriza más bien al público de Colombia. El público, ya sea público de cine o ya sean espectadores o lectores de prensa o radioescucha. Entonces, entre el 36 y el 57, básicamente lo que vemos a lo largo de este artículo es un cambio en las políticas de censura de la Iglesia Católica. Y esto es súper interesante, porque en los años 20 y 30, desde Roma, se considera la libre circulación de ideas como un elemento peligroso asociado a la culpa y al pecado, pero también hay un trasfondo con respecto al interés político que se tenían frente a las ideas conservadoras que siempre han sido predominantes en la historia social y política de nuestro país. Entonces, de alguna u otra manera, las juntas de censura en donde participaba la Iglesia Católica eran relevantes precisamente porque se custodiaban y se cuidaba que la opinión pública no se saliera de esos marcos. Eso por una parte. Pero por otra parte, como les decía, como les adelantaba en el artículo, se da cuenta de la capacidad de adaptación de la institución católica a los nuevos tiempos y también a los cambios generacionales de públicos y sus intereses. Y es allí cuando la Iglesia desde Roma se mandan unas directrices vía encíclicas en donde se moviliza, se pone en acción todo lo que tiene que ver el uso de los medios de comunicación para la evangelización, y sobre todo porque esto se contraponía a ideas que tenían que ver, digámoslo así, con alternativas políticas como podían ser las del comunismo, por ejemplo. Entonces, vemos cómo la Iglesia Católica pasa de un, digámoslo así, rechazo y contención de estas ideas que se consideraban muy peligrosas, ¿verdad?, a adoptar una estrategia que francamente montaron competencia por el público, una competencia y una disputa de tipo simbólico con respecto a otras ideas, sobre todo las más liberales. La censura católica al cine de Medellín, un texto que vale la pena conocer.